¿Cómo está, gente linda? Esto es El Altillo de la Radio y hoy puntualmente vamos a hablar de un gran artista argentino, el Indio Solari. Para esto contamos con un fans número 1. ¿Cómo andas, Mariano? Buenas noches, ¿cómo están? El Indio Solari, un artista polifacético, digamos, que de hecho no empieza como cantante. Sus orígenes, en la década del 60, por supuesto influenciado, sí, obviamente por los Beatles, que influenció a gran parte del mundo. Por la época, ¿no? Por la época. Él en realidad era una persona más vinculada a la literatura, a la poesía, a las artes plásticas, o sea, le gustaba, sus intereses tenían que ver con eso. Un gran lector desde muy chico. Una buena formación, digamos, cultural. Claro, ¿no? toda una formación cultural que no era... Perdón, está bueno esto porque estamos hablando del Indio como persona, como formada, más allá del artista, que muchos conocen su música, sus canciones, pero está bueno que hoy hablemos un poco de la persona, ¿no? A ver, esto te estoy hablando de la década del 60. Ya en los 70, entrados ya a los 70, y fundamentalmente su primer vínculo con un grupo tampoco fue con Sky Bellinson, sino que había un grupo que él le hacía letras al grupo, porque él en realidad dentro de los Redonditos de Ricota siempre fue el grupo más conocido que tuvo. Siempre hizo las letras. Bien. La música en los Redonditos de Ricota, la hizo siempre Sky Bellinson. Bien. Entonces, él siempre fue un letrista, digamos, él siempre hizo letras. Y ahí volcaba toda su dimensión de artista en las letras. Bien. Estoy hablando mucho antes de que adquiriera fama, relevancia pública, como adquirió posteriormente. A partir de la dictadura, a partir del 76, él se vincula a un lugar en La Plata. Él no es platense, de origen es de Paraná. Es bien. Entrerriano. Él nace en Entre Ríos. De hecho, el otro día yo escuchaba a alguien que va a tener una gran influencia sobre todo este movimiento, que es Rocambole, que va a hacerle todo el arte gráficas a los Redonditos de Ricota, que se llama Ricardo Cohen, pero todo el mundo lo conoce por Rocambole. Él ahí, el Indio, se vincula en la cofradía del Flor Solar, que era un lugar que de alguna manera lo administraba Cohen, o sea, Rocambole. Y ahí se empieza a vincular con las cosas que se desarrollaban en ese lugar. Era como una contracultura, era dentro del marco de una dictadura, era un lugar pequeño, y ahí dentro de esa comunidad hippie, porque de alguna manera es una comunidad hippie y artística, él empieza a tener vínculos y ahí conoce a Sky Bellinson. Bien. Y por supuesto después a alguien que va a tener una relevancia muy importante en Los Redondos, que es la Negra Poli. La Negra Poli es la pareja de Sky Bellinson. Y en Los Redondos no se pueden pensar sin el Indio, sin Sky y sin la Negra Poli, que era su productora, de alguna manera la que generaba los espacios para que ellos toquen. Claro. A partir de ahí se generan los Redonditos de Ricota. Mirá vos, más o menos año... Y eso a partir del 78, 79... nace el grupo... Sí, nace Los Redondos. Grupo. Sí, ahí a partir de ese momento... Le decían los Redonditos, los Redondos. Sí, Patricio Rey. Bueno, las dos cosas... ¿Te puedo preguntar por qué Patricio Rey? Bueno, eso es un tema de discusión, porque no se sabe bien de dónde nace. Y también los Redonditos de Ricota, la otra vez escuché un biógrafo de los que hay, que está muy interesante, porque en ese lugar, en la cofradía, dice que en los shows se repartían como unos buñuelitos de ricota. Bien. Y entonces, buñuelitos redonditos de ricota, que era como una manera de que los artistas repartían. Y hay fotos donde hay uno de los artistas que está ahí, está el Indio, está Sky, está la Negra Poli, repartían los buñuelitos. Dicen que lo de los Redonditos de Ricota tenían que ver con esos buñuelitos. Claro. Y Patricio Rey es un nombre de fantasía. Ahora te hago eso sí, porque el nombre real de él es... Carlos Alberto Solari. Perfecto, vamos a aclararlo porque mucha gente por ahí no sabe, dice Patricio Rey, que tenía el grupo muchos tal... pensaban que el Indio Solari ni Patricio era ni Rey. No, exacto. No, perfecto. No era ni Patricio ni Rey, sino era Carlos Alberto Solari, casualmente, igual se llama que otro gran artista argentino, que es Carlos Alberto
Charly García. García Moreno. Claro. Charly tiene los dos apellidos. Mira, si yo te pregunto por la música, el estilo musical de esa época, ¿dónde lo encuadras? ¿En el rock o hay muchos tipos de rock? Matices, por supuesto. Pop, ¿no? No, a ver, siempre hay que encuadrarlo dentro del ámbito del rock. Pero recordemos que en la década del 70 y empezados ya los 80 hubo un gran movimiento, eso por otro gran grupo de los 80 que fue Sumo, que estaba más vinculado a lo que es el surgimiento del punk. Ellos compartían. Influencias que vienen de afuera. Claro, con Sumo compartieron inclusive algunos espacios. Sí, Cemento. Cemento de Chaván, el mismo que después fue... Entonces había compatibilidad. Química artística. Y aparte, recordemos que cuando ellos empiezan a tomar notoriedad es cuando se está saliendo de la dictadura. Es lo que se llama la primavera alfonsinista o la primavera democrática. Mirá vos. Ahí ellos empiezan a tomar relevancia. Es verdad, porque yo cuando era... Y vamos a decir la edad más o menos... empieza la democracia en el 83, yo tenía 10 años y me acuerdo que había grupos que yo ni sabía que existían y de pronto empiezan a ser conocidos. Virus, Sumo, Los Abuelos, que yo no los conocía hasta que está el surgimiento. Bueno, ahí hay un tema interesante, Patricio, que hay que analizar. Hasta la guerra de Malvinas estaba prohibido pasar rock nacional en las radios. La dictadura no quería que pasara rock muy buen dato. Nosotros crecimos, yo soy un poco más grande que vos, y yo crecí con música internacional. Yo escuchaba rock muy bueno, internacional. Sí, no es que era un rock de los grandes. Lo bueno está en todos lados. Queen, Kiss, Pink Floyd, Genesis, Yes. O sea, estábamos hablando de grupos. The Purple. Estamos hablando de grupos pesados, Polenta, Scorpion, The Police, ¿no? The Police, por supuesto, Sting con The Police. Claro. Estábamos hablando de grupos, pero esa es la música que se escuchaba. Cuando decide la dictadura tomar Malvinas, sacan toda la música inglesa, porque eran todos grupos ingleses, el 95%, y empiezan a pasar toda música nacional. 1982. Claro, ahí descubrimos que existía la música nacional. Yo ya lo sabía porque yo ya la escuchaba de antes. Porcheto, me acuerdo. Claro, Porcheto. Bueno, la música nacional nace en los 60. Como se llama, con tanguito, digamos, se suele decir, Nevia, Spinetta. Pero volviendo referente. Y volviendo a Los Redondos. No se puede pensar el surgimiento sin pensar la primavera democrática. Claro. Fue parte del gran movimiento de rock nacional que surge a partir del año 1982 con la guerra de las Malvinas. Digamos. Qué historia. Entonces, a partir de ahí, de alguna manera se empieza a ser conocido. Y a partir de ahí graban su primer disco, que es Gulp, que lo produce Lito Vitale. Le hace los teclados y lo produce. Sí. Gran músico. Y después, a partir van surgiendo los otros discos. Octubre, Un Bayón para el Ojo Idiota, y así sucesivamente. No voy a decir toda la discografía. No, pero ahora, en algún momento lo podemos conversar. Seguro. Ahora bien, el Indio Solari, después de separarse en el 2001, crea Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Una banda que realmente tiene una calidad artística. En el 2001 se separa y el primer disco de Los Fundamentalistas nace en el 2004. Bien. O sea, se juntan antes, obviamente. Él se separa Los Redondos y después, empieza a buscar y termina creando Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Músicos realmente muy dotados. Hay que reconocer que la elección del Indio para crear esa banda fue... Perdón, ¿había algunos miembros de Los Redondos? No. ¿Todo nuevo? No, todo nuevo. Ahí se separan, Sky crea su propia banda y el Indio crea la suya. Bien. Ahora, desde el punto de vista de la llegada popular, claramente el Indio es el que se va a quedar con el gran público, pero por una cuestión de que también es para conversar, que tiene que ver con sus letras. O sea, sus letras terminan siendo realmente muy relevantes para un montón gran parte de gente. De la sociedad. Y algo que es un fenómeno muy interesante en Los Redondos, en el Indio, que es un fenómeno que es policlasista. O sea, si hay algo que Los Redondos tiene, te lo puede escuchar un sector acomodado de Recoleta, para darte un barrio de Buenos Aires, como otro. La Matanza
y la boca. Otra característica es más de una generación. Más de una generación. Ves abuelos, padres, sí, hijos. En la despedida del indio ahora fue así. Sí. Pero esa característica de llegar a distintos sectores, te puede escuchar un intelectual formado en cualquier universidad de la Argentina y una persona que quizás no haya terminado el primario. Esas características de la amplitud es lo que le da el fenómeno que va adquiriendo de a poco el indio. Y recordemos un número, a ver, tiene el récord de personas en un recital. ¿De cuánto estamos hablando? Sí, más o menos se calcula 400.000 cuando se despide en Olavarría. Pero los recitales musicales llegó a... No, eso. ¿Sí? El recital más grande que hizo fue con los fundamentalistas, porque con los... ¿Y dónde entraban? No, es que ahí estuvo el tema, que tuvieron que sacar las vallas. Claro. No entraban. Claro. El lugar era para 200.000, más o menos se calculó. Mirá vos. Y se vio superado casi el doble. ¿Eso fue hace más o menos? Eso fue en el 2017. El último recital que dio en vivo el indio. Después, a partir de ahí, no dio más recitales. ¿Él había dicho que era el último o no? Sí, dijo que era el último. Porque ya estaba con el Alzheimer. Con Parkinson. Con Parkinson. Él lo dijo públicamente. Sí, lo dijo en el 2016. Para que no se preste a que sí, que no. Y bueno, él dijo todo. Parkinson, y él dijo en la entrevista que es muy famosa con Pergolini, antes del recital donde él anuncia que tiene Parkinson, ya dice que no cree que el de Tandil va a ser el último, pero ya iba anunciando que sabía que se iba a deshacer. Entonces después fue el de Olavarría y que finalmente fue el último recital. Bueno, Mariano, la verdad que mira, en pocos minutos hablaste de la mejor manera, un artista muy completo, diste todos los matices, cosas que ni yo sabía, y seguramente al público le va a gustar mucho. Te agradezco, esto da para hablar más en otra oportunidad de este gran artista, enorme, inmortal como todo gran artista. Gracias, Mariano. Gracias a vos.